Hola, 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 ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? La fortaleza en la fragilidad, descubriendo el poder de Dios en nuestras debilidades. Es un texto que quiero compartir con ustedes y he puesto por título a esta reflexión de este día domingo, la gracia suficiente. La gracia de Dios es suficiente para enfrentar nuestras debilidades y el poder divino se manifiesta de manera completa cuando reconocemos y aceptamos nuestras vulnerabilidades. El pasaje de esta tarde que quiero compartir con ustedes está ahí en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Y es cuando Pablo dice que le debe bastar la gracia, Cristo le dice que debe bastar la gracia, que es todo suficiente. Este pasaje se encuentra en una carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana allá en Corinto, escrita alrededor del año 55-57 después de Cristo. Este versículo está enmarcado en un contexto de sufrimiento y debilidad, en un contexto de debilidad personal que Pablo experimenta, lo que añade profundidad al mensaje que quiere transmitir a través de esta carta. ¿Qué pasaba entonces en ese momento? Pablo, cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, y lo hace para abordar una serie de problemas y desafíos que enfrentaba la iglesia allá en Corinto. La comunidad estaba en medio de conflictos internos, debates sobre la autoridad apostólica y cuestiones morales y doctrinales. El problema de la debilidad, desde el punto de vista personal del apóstol San Pablo, lo podemos expresar ahí en el capítulo número 12. Pablo se refiere a una espina en la carne o una debilidad persistente que no especifica claramente, pero que ha sido interpretada de diversas maneras, como una enfermedad física, un problema de salud o una forma de sufrimiento espiritual o emocional. La Biblia no lo describe con claridad. Pablo ha pedido a Dios 3 veces que le quite esta debilidad en este capítulo número 12. Pero la respuesta divina es la que se menciona en este versículo 9. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El concepto de la gracia y el poder de la debilidad es algo que nosotros debemos tenerlo muy clara. La respuesta de Dios subraya un principio importante en la teología paulina. El poder divino se manifiesta claramente y de manera más completa en la debilidad humana. La gracia de Dios es suficiente para enfrentar las debilidades y para enfrentar los sufrimientos. Y es en esos momentos de debilidad donde el poder de Cristo se revela de manera más prominente en la vida de los creyentes. Pablo enfatiza que en lugar de jactarse de sus logros o fortalezas personales, se gloría en sus debilidades. Esto refleja un giro significativo en la perspectiva sobre el sufrimiento y la fortaleza en el cristianismo primitivo. ¿Cuál era el contexto social y religioso de aquel entonces cuando Pablo escribe esta carta? Bueno, en este sentido, el mundo greco-romano de la época que Pablo escribe esta carta, el honor y el poder era muy valorado. La idea de que el poder se perfecciona en la debilidad sería contraria a las normas culturales prevalecientes de aquel entonces. Por eso que Pablo desafía las normas culturales de autoafirmación y poder personal, ofreciendo una visión contractual en la que la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer y aceptar las propias debilidades, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros, sin lugar a dudas. En la vida, amados hermanos y hermanas, enfrentamos momentos de debilidad y dificultades a menudo, a veces parecen insuperables. Y estas pruebas pueden llevarnos a cuestionar nuestra fuerza y a veces incluso nuestra fe. El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, nos ofrece una perspectiva sorprendente sobre cómo lidiar con estos momentos de debilidad. Fíjese que este versículo nos muestra cómo la gracia de Dios es suficiente y cómo su poder se manifiesta en nuestras vulnerabilidades. Para ilustrar de mejor manera esto que estamos hablando, consideremos la historia de Laura. Laura era una joven profesional que a primera vista parecía tener una vida perfecta como muchos de nosotros. Laura había alcanzado muchos de los hitos que uno esperaría de alguien en su posición. Un trabajo exitoso, una red de amigos sólida
y una familia amorosa. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un diagnóstico de una enfermedad crónica que, sin lugar a dudas, afectó significativamente su salud y su capacidad para trabajar. Laura se vio lamentablemente obligada a enfrentar un nivel de debilidad física y emocional que nunca había experimentado antes. Al principio intentó mantener una fachada de fortaleza, convencida de que debía superar su enfermedad, con fuerza de voluntad y determinación. Sin embargo, a medida que su condición empeoraba, comenzó a sentirse abrumada y desesperada. Su fe también se vio sacudida. ¿Por qué le estaba sucediendo esto a ella? ¿Dónde estaba Dios?, se preguntaba en medio de su sufrimiento. Y creo que es la vida de muchos de nosotros, en algunas circunstancias de nuestra vida. En medio de estas crisis, Laura empezó a leer y reflexionar sobre pasajes de la Biblia que hablaban de la debilidad y el sufrimiento. Fue entonces cuando encontró 2 Corintios 12:9. Esta escritura le reveló una verdad profunda. La gracia de Dios no solo es suficiente, sino que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Laura comenzó, por lo tanto, a comprender que en su fragilidad podía experimentar una fuerza y un consuelo que no había conocido antes. La debilidad que había visto como un obstáculo se convirtió en una plataforma para experimentar el poder transformador de Cristo en su vida. Fíjese que la historia de Laura, amados hermanos y hermanas, nos ayuda, por lo tanto, a entender cómo el pasaje de Pablo no es solo un principio teológico abstracto, sino una realidad vivida por muchos de nosotros. En el contexto del mundo greco-romano, donde el honor y el poder eran altamente valorados, la enseñanza de Pablo sobre la debilidad y la gracia era contraria a las normas culturales. Hoy vivimos en una cultura que también valora la autosuficiencia, el humanismo, el hedonismo y, por supuesto, el éxito, y a menudo consideramos las debilidades como fracasos personales. Sin embargo, Pablo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En nuestras debilidades podemos encontrar una manifestación más profunda. Entonces, en base a esta ilustración que hemos compartido con ustedes en esta tarde, permítanme compartir algunas ideas que he extraído, ¿cierto?, de este pasaje de 2 Corintios capítulo 12. Primero, la gracia de Dios es suficiente. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, la declaración de Dios a Pablo, bástate de mi gracia, significa que la gracia divina es todo lo que necesitamos para enfrentar nuestras debilidades y nuestro sufrimiento. La palabra bástate proviene del griego arke, que implica ser suficiente o ser suficiente para soportar. Dios le asegura a Pablo que su gracia no solo es abundante, sino que es completamente adecuada para sostenerlo en su aflicción. Fíjese que un pasaje paralelo a este evento de Pablo se encuentra ahí en Éxodo capítulo 40, en los versículos 10 en adelante, cuando Moisés se siente incapaz de hablar con el faraón y lidera a Israel debido a su falta de elocuencia. Dios le responde: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hace al sordo o al mundo? No soy yo, dice Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En este contexto, Dios asegura a Moisés que Él es suficiente para suplir las dificultades humanas. La promesa de que Dios estará con él y lo capacitará es paralela a la promesa de gracia suficiente que Pablo recibe de parte de Cristo en este pasaje. Amados hermanos, la gracia de Dios es un recurso inagotable que nos sostiene en medio de nuestras limitaciones y en medio de nuestros desafíos. En la vida diaria de un creyente, puede ser la suya o la mía, esto se manifiesta de manera tangible en momentos de debilidad personal. Por ejemplo, imagina a Ana, una madre soltera que enfrenta el desafío de equilibrar el trabajo y el cuidado de sus hijos mientras lidia con problemas de salud. Ana siente que sus fuerzas se agotan y que no puede seguir adelante. Sin embargo, al reconocer su dependencia en la gracia de Dios, ella comienza a experimentar un nuevo nivel de fortaleza y paz. La gracia de Dios, amados hermanos, le permite enfrentar el día a día con una nueva perspectiva, sabiendo que no está sola.
sino que cuenta con su fuente de fortaleza más allá de sus propias capacidades. Y esto ya nos lleva a nuestro segundo punto de esta reflexión de este día domingo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La frase "mi poder se perfecciona en la debilidad" indica, por supuesto, que el poder de Dios se manifiesta en su plenitud cuando reconocemos nuestras limitaciones. La palabra griega para perfecciona es tetelestai, que significa llegar a la perfección o ser completado, como lo que Cristo hizo en la cruz, tetelestai. Esto sugiere que el poder de Dios alcanza su máxima expresión y efectividad cuando nuestras propias fuerzas humanas son insuficientes. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el pasaje de Primera de Reyes, el capítulo 19, de los versos 11 en adelante. El profeta Elías, después de una gran victoria, sobre los profetas de Baal, acordémonos de ese evento, se encuentra huyendo y deprimido. Dios le revela su poder no en un gran viento, terremoto o fuego, sino en un susurro apacible. Este episodio muestra que el poder de Dios no siempre se manifiesta en eventos grandiosos, sino a menudo en la quietud y en la debilidad, donde somos muchas veces más susceptibles a reconocer su presencia y poder. Fíjense que el poder de Dios entonces se manifiesta de manera más evidente en nuestras debilidades cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas. Tomemos el ejemplo de Juan, por ejemplo. Un joven profesional que perdió su empleo en medio de una crisis económica y que puede ser tu realidad. Inicialmente Juan se sintió perdido y desalentado, pero al buscar la dirección y el apoyo de Dios, comenzó a ver cómo se abrían nuevas puertas y nuevas oportunidades que nunca él había anticipado. Su situación de debilidad se convirtió en un escenario donde el poder de Dios se mostró claramente. Al dejar de luchar solo con sus propios recursos, Juan experimentó una transformación en la forma en que percibía sus circunstancias y la intervención divina en su vida. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado. Gloriarse en las debilidades para la manifestación del poder de Cristo. Pablo sigue desarrollando esta idea del capítulo 12, verso 9, y dice que se gloría en sus debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo. La palabra griega para gloriarse es kauchomai, que implica presumir o jactarse. Esto sugiere una actitud deliberada de orgullo en las debilidades. No porque sean buenas en sí mismas, sino porque permiten que el poder de Cristo se haga evidente en nuestras vidas. Esta perspectiva de gloria en las debilidades es contraria a la visión convencional que busca la fuerza y el éxito personal. Es interesante cómo Pablo nos mete, ¿cierto?, en nuestras circunstancias. Fíjese que un pasaje que respalda esta idea es en la misma carta que Pablo escribe, o que estamos desarrollando en el primer capítulo, donde Pablo habla de las aflicciones que él y sus compañeros soportaron en Asia. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, ¿se acuerdan? Que no sobrevivieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros, dice Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Para qué no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos? Qué interesante pasaje. Este pasaje ilustra cómo las dificultades llevaron a Pablo a depender completamente de Dios, permitiendo que el poder de Cristo se manifestara de manera poderosa en su vida. Gloriarse en nuestras debilidades abre el camino para que el poder de Cristo, escucha bien, se manifieste de manera poderosa. Consideremos la vida de Ricardo, un líder de iglesia que enfrentó una crisis personal que le dejó emocional y espiritualmente abatido. Y en lugar de ocultar su sufrimiento, Ricardo decidió compartir sus luchas con la congregación. A través de su vulnerabilidad, la comunidad de fe pudo
pudo ver en la gracia y el poder de Dios en acción. Y Ricardo encontró una nueva fuerza en su relación con Dios. Su disposición a ser abierto acerca de sus debilidades permitió que el poder de Cristo se manifestara no solo en su vida, sino también en la vida de aquellos que le rodearon. Para ya finalizar, amados hermanos, este sermón de este día domingo, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, nos presenta una verdad profunda y una verdad transformadora sobre la relación entre nuestras debilidades y el poder de Dios. Al decir, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, que es el verso 9 que estamos desarrollando, Dios nos recuerda que en los momentos de nuestra mayor vulnerabilidad, su gracia es más que suficiente y su poder se manifiesta de manera más completa. A lo largo de este sermón, hemos explorado cómo la gracia de Dios actúa como un recurso inagotable que nos sostiene en medio de nuestras debilidades y de nuestras dificultades. Tal como la experiencia de Laura ilustra la gracia divina, no solo es suficiente, sino que nos permite encontrar fortaleza y paz en los momentos más oscuros. En nuestras propias vidas, como en el caso de Ana y Juan, descubrimos que es en nuestras debilidades donde la intervención divina se hace más evidente, más elocuente. El poder de Dios se perfecciona precisamente cuando reconocemos nuestras limitaciones y dejamos que depende únicamente de nuestra propia fuerza. Amados hermanos, hemos visto que la verdadera gloria no reside en ocultar nuestras debilidades, sino en reconocerlas y permitir que el poder de Cristo se manifieste a través de ellas. Ricardo nos muestra que compartir nuestras luchas y vulnerabilidades no solo abre espacio para el poder de Cristo en nuestras propias vidas, sino que también edifica a la comunidad de fe a la que podemos pertenecer. Amados hermanos, permítame ya finalizar este sermón de este día domingo. Le invito a que reflexione profundamente sobre las relaciones entre sus debilidades y la gracia de Dios. Si te encuentras en un momento de debilidad o sufrimiento, recuerda que no estás solo. La gracia de Dios es suficiente para ti. Y ella puede sostenerte y fortalecerte de manera que no puedas imaginar. No trates de enfrentar tus dificultades en tus propias fuerzas. En lugar de eso, busca la gracia divina que te permitirá superar las pruebas y experimentar la fortaleza de Dios en tus momentos de mayor vulnerabilidad. Gloríate en tus debilidades. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos en otro sermón, en otra experiencia, en otra cápsula teológica. Dios te bendiga.